Qué bueno que hemos llegado al final de estas semanas, por este extenso recorrido, a concluir el día de hoy con nuestro curso Educación Teológica en Contexto. Ya les había anticipado desde el inicio que todo esfuerzo debe estar caracterizado por la consideración del contexto. ¿Se recuerdan ustedes la afirmación de Orlando Costas, quien afirma que ningún esfuerzo debe realizarse en un vacío sociocultural, sino que debe ser inserto en las realidades, en las necesidades, en las características del lugar donde se hace educación teológica? Como también recordarán que señalamos que íbamos a utilizar prestada la categoría o la metodología de la contextualización, básicamente de la interpretación contextual de la Biblia, propuesto por Juan Luis II, como también tamizado, interpretado para el mundo evangélico protestante por don Juan Stan. Particularmente recomendábamos la lectura del artículo La Biblia, el lector y su contexto, que es básicamente como el elemento fundamental donde aparece toda esta estructura metodológica. Ahora bien, tomando en cuenta todos esos elementos y esta categoría prestada, decidimos trabajar sobre la realidad de la educación teológica en América Latina. En particular, el tratar de entender no solo el contexto latinoamericano, sino fundamentalmente el contexto en el que hacemos educación teológica. Es un contexto caracterizado por una pobreza general. No se olviden que el 80% de la población latinoamericana es una población pobre, y esto ya determina un eje que debemos articular, debemos considerar, no como para perpetuar la pobreza, sino al contrario, para tomarlo como un eje que incentive la transformación de las condiciones de vida, no solo en el campo socioeconómico, sino cultural, espiritual, moral, para propiciar nuevos estándares de vida a través de la educación. Y sí que lo podemos hacer a través de la educación. Así que el objetivo de entender la educación teológica en contexto es para saber desde dónde nos estamos articulando. No es lo mismo hacer educación teológica en el área andino norte, me refiero a Ecuador, Colombia, Venezuela u otros países, que hacer educación teológica en Estados Unidos o algún país europeo. Obviamente las condiciones son completamente diferentes y necesitamos enfocarnos en aquello. En segundo lugar, pusimos un especial acento en la comprensión ontológica de los agentes del hecho educativo. Me refiero de los maestros como de los alumnos, entendiendo y asumiendo a cada uno como agentes activos, dinámicos, que mutuamente aprenden. Desde el modelo dialógico se construye el quehacer desde esa interacción de las dos partes. En definitiva, es necesario que ambas partes, me refiero a ambos agentes, tengamos la sencillez y la sensibilidad para asumirnos, para entendernos como sujetos en constante aprendizaje. Recuérdese que un elemento fundamental del espíritu reformado es estar en constante reforma, en constante aprendizaje. En tercer lugar, hablamos de la necesidad de tener un enfoque bíblico apropiado para la educación teológica contextual. En particular, pusimos un especial énfasis en la perspectiva de Juan Stam sobre la educación teológica que se hace desde la iglesia local, particularmente en contraste los modelos de Jesús con el modelo rabínico, y desde ahí aprender que la educación teológica es mucho más dinámica, es para la vida, es una educación que trata de responder a necesidades reales, es constante, es permanente, requiere militancia, entre otros elementos. De ahí la necesidad de tener una perspectiva bíblica sobre la educación para que estas características permeen la práctica o el quehacer como tal educativo. Y finalmente, en la semana anterior estuvimos hablando sobre las alternativas de educación teológica contextual, que es el fruto, es el derivado de todo esto. Y en particular hablamos de 5 principios. 5 principios que son
claves para la generación de un movimiento de educación teológica diferente. Si ustedes me permiten, quisiera compartirles o recordarles rápidamente aquellos: el principio de la reubicación, el principio del enfoque ministerial, el principio del enfoque en transformación y desarrollo de las comunidades locales donde se hace el hecho educativo. En cuarto lugar, el principio de la iglesia local como referente en la construcción del proceso educativo. Y finalmente, la diversificación de los programas que respondan a las verdaderas necesidades que tienen los agentes educativos en sus iglesias locales. Ahora bien, con todo esto en mente, yo quiero animarles a que hagamos un esfuerzo serio y significativo por renovar la educación teológica. No es el cambio por el cambio, sino más bien renovar la educación teológica con el propósito de transformar lo que hemos venido haciendo. Escúcheme bien, no todo lo antiguo es malo, más sin embargo, no todo lo antiguo necesariamente es funcional a una era postmoderna. Y ahí que, como el apóstol bien lo refería, tenemos que aprender a examinar las cosas y retener lo bueno y entender que estamos viviendo tiempos diferentes, donde todo ha sido socavado, todo ha sido minado y necesitamos rehacernos, empezando por deconstruirnos y volvernos a construir para ser pertinentes y significativos. Anhelamos finalmente que todo este proceso al que nos hemos referido por educación teológica contextual nos permita invertir en la formación de una nueva generación de líderes, y pongo especial énfasis en líderes laicos, profesionales, universitarios, colegiales de los últimos años, que son un capital humano valioso al que hemos descuidado. Y ojalá que en todo este esfuerzo de educación teológica podamos seriamente considerar las nuevas tecnologías como un espacio, como un medio apropiado por medio del cual podemos conectarnos con las nuevas generaciones y ser contextuales desde este punto de vista. Si no, escúchame bien, que se lo estoy anticipando 20 años antes. Vamos a perder las próximas 2 generaciones. Vamos a perderlas. Pero estamos aquí con una visión positiva para decir, más bien, hagamos un esfuerzo serio para ganarlas y para desarrollarlas en su máximo potencial. Le deseo lo mejor en su proceso educativo contextual, que tenga éxito y que sea bendecido. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, con el Seminario Teológico Nazareno Sudamericano del Área Andino Norte, este curso. Bendiciones.